Muy bien, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana, pero vamos a ir a la palabra de Dios de un solo y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 10 y luego vamos a ir a Miqueas. Bendigo la vida del pastor Ticas y de los pastores que trabajan en esta iglesia. Dios es bueno, he visto más o menos cómo la iglesia ha ido cambiando desde que comenzó. Esta es la primera vez que yo predico acá, pero de conocer al pastor y de todo lo que he visto en su caminar, pues he visto muchas cosas que Dios ha hecho en este lugar. Y yo quiero que le demos palmas a nuestro Dios, porque Dios ha sido bueno al poner buenos pastores en esta iglesia. Amén. Vamos a Deuteronomio, capítulo 10, y cuando lo tengan me dan un fuerte amén. Y luego vamos a ir a Miqueas, pero primero vamos a leer el capítulo 10. Normalmente nosotros nos gusta, a la mayoría siempre estamos diciendo amén cuando estamos hablando de bendiciones, que Dios nos sana, que Dios nos bendice, que este año 2020 va a ser mejor que el 2019. Y todo eso es muy bueno, todo eso es muy bueno. Pero yo quiero que usted entienda ciertas cosas de cómo Dios funciona también. Y que entendamos por qué muchas veces Dios, como que usted ora y no lo oye. Usted dice, igual que el 2019, terminé el 2020, 10 años de ser cristiano y las cosas no cambian. Y yo quiero que usted entienda a Dios también y cómo Dios funciona muchas veces. Vamos a ir al capítulo 10 en el verso 12 y luego nos vamos a ir a Miqueas. ¿Lo tiene? Capítulo 10 de Deuteronomio, verso 12 en adelante. Ahora pues, iglesia de Ayutuxtepeque, tabernáculo de Ayutuxtepeque, ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué le pide Dios para en el 2020? Porque normalmente nosotros le estamos pidiendo a Dios todo el tiempo, ¿sí? Le pedimos un buen trabajo, le pedimos que nos dé un buen salario, le pedimos que nos dé salud, le pedimos que nuestro esposo o nuestra esposa cambie, le pedimos que nuestros hijos vuelvan al camino, le pedimos un montón de cosas a Dios. Pero me interesa más a mí, como pastor, que usted entienda qué es lo que Dios espera de usted también. Usted quiere que sus hijos sean profesionales, qué bueno. Pero ¿qué está haciendo usted por Dios en cuestiones espirituales? Y eso es lo que le va a pasar a Israel. Ahora pues, iglesia, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que, primero, le temas a Jehová, que respetes a Dios, que andes en todos sus caminos. Ahí van dos cosas. Luego dice, y que lo ames. Ahí van tres. Luego le dice, y que sirvas a Jehová tu Dios. Y ahí va la condición, con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Verso 16. ¿Lo tiene? Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Ahora quiero que me acompañe a Miqueas. Y eso donde queda, ¿verdad? ¿Ah? Váyase a los Salmos. Después de los Salmos, ¿qué va? Proverbios, Eclesiastés. Ajá, sí, y luego llegamos a ¿quiénes? A los profetas. Y ahí por los profetas está Miqueas. ¿Lo tiene? Vamos a Miqueas capítulo 6. Miqueas capítulo 6. ¿Lo tiene? Muy bien. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito ¿de quién? El pleito de Jehová. Porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con su pueblo. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? A ver, respóndeme.
¿qué tienes que decirme que yo te he hecho de malo? Dice Dios. Porque recuerda que yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí. Y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, cuando te quiso maldecir. ¿Y qué le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sitín hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová? Vamos a orar. Señor, yo te ruego que el tiempo que estemos acá podamos concentrarnos. Que el tiempo que estemos acá en esta mañana, Señor, que tu palabra pueda tener efecto en la vida de cada persona, en la vida de cada joven, en la vida de cada padre, cada madre, cada abuelo, cada abuela, en la vida de cada individuo. Que tu palabra en esta hora pueda desnudar nuestro corazón. Que tu palabra en esta hora pueda revelar, Señor, lo que debemos de cambiar, lo que debemos de modificar para poder ser mejores cristianos, para no caer, Señor, en un ritual de la vida cotidiana, en un tradicionalismo de cumplir con un horario, de venir a la iglesia, sino, Señor, al contrario, de venir ante tu presencia porque te amamos, de venir ante tu presencia porque tú eres bueno, de venir ante tu presencia porque tú eres justo, de venir ante tu presencia porque tus maravillas, tus milagros son a diario. Señor, entiende, Señor, a tu pueblo que muchas veces por ignorancia que hemos caído, al descuidarnos de ti, Señor, caemos en una vida cotidiana donde no le encontramos sentido a lo que es ser cristiano. Señor, háblanos en esta hora, en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hay muchos temas que ponerle a este texto, pero a mí me gusta más un tema que yo hace poco estuve dando esto en otra iglesia y en un seminario, y yo le llamé ¿qué es lo que enfada a Dios? Cuando usted se molesta con sus hijos, usted tiene una forma de reaccionar. ¿Cuántos de ustedes como padres se molestan muchas veces con sus hijos? Y nuestra forma de reaccionar en algunas ocasiones es agarrar el cincho. Y normalmente, después de 1, 2 o 3 llamados de advertencia, usted viene y disciplina a su hijo con un cincho. ¿Cuántos han hecho eso en alguna ocasión? Algunos utilizamos la mano, ya, para castigar. Dependiendo de la edad, así también es el castigo. Ahora, ¿por qué lo hacemos? Normalmente lo hacemos porque hemos advertido a nuestros hijos, hemos advertido a cada uno de ellos de las cosas que no deben de hacer y que de repente las terminan haciendo, y después de que usted lo advirtió la primera, después de que usted lo advirtió la segunda y después de que usted lo advirtió la tercera, usted llega a algo que se llama límite. Y Dios tiene límites. ¿Está viendo? Dios tiene límites. Sí, Dios es amor, que Dios es bueno, no, pero también Dios tiene límites. Y de repente ese límite, al igual que usted como padre, de repente Dios explota. Por eso dice que es bien duro caer en las manos de la ira de Dios. Dios tiene sus límites. Y por eso el mismo texto nos va a decir en los proverbios que Dios, o en Hebreos, que Dios al que toma por hijo, disciplina. Ahora yo quiero que me entienda, porque así como usted reacciona cuando su hijo se molesta, esa misma reacción Dios va a tener cuando usted hace las cosas que no está haciendo delante de Dios. Y esa es la reacción que Dios va a hacer. El texto que leímos en Deuteronomio es un texto que va a surgir aproximadamente 600 o 700 años antes del texto de Miqueas. O sea que Dios ya les había advertido qué es lo que Dios estaba esperando de su pueblo. Son esas 5 cosas que le dije al principio, ¿verdad? Dios esperaba que respetasen a Dios. Y ese es honrar a Dios. Temer a Dios es respetar a Dios. Ahora, respetar a Dios hay muchas formas de hacerlo. Una de ellas es respetar a Dios con el cuerpo. Respetar a Dios en el caso de los jóvenes es dejar de ver pornografía. Y voy a ser un poco duro porque ya vamos a ver el texto. Es dejar de hacer cosas como fornicación, y en algunos casos de los matrimonios como dejar el adulterio. Entonces, respetar a Dios tiene que ver con un ámbito espiritual, pero también tiene que ver con un ámbito físico. Ese es respetar a Dios. Entonces Dios viene y le dice, mira, escucha Israel, lo que Dios te pide. Y lo que Dios te pide es que lo respetes,
que lo honres. Ahora, ¿qué pasa cuando a alguien le falta el respeto a usted? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted? Mire que está la par suya. De cara de Chihuahua, se le pasa a cara de Doberman. Un lenguaje folclórico, ¿sí? Cambia su temperamento, su actitud cambia. Y es lo que va a pasar con Dios. De repente, el pueblo, ya en Miqueas, va a tener una transición. Ellos comenzaron bien, respetando a Dios. Luego le dice, y no solamente quiero que me respetes, sino quiero que también andes en todos mis caminos. Qué importante es que como cristianos nosotros caminemos no en el camino de los pastores, no en el camino de los gobiernos, no en el camino de lo que el mundo nos enseña, sino que literalmente andemos por el sendero que Dios ya trazó. Porque dice más adelante el texto, que usted lo conoce en Juan, fuera de mí, nada podéis hacer. Es lo que literalmente está haciendo. Entonces no solamente nos pide que andemos en todos sus caminos, sino que luego le dice, y que me ames. Y que me ames. Ahora, cuando está hablando de amor, no está hablando de palabras, porque hay muchos que amamos de palabra, pero las acciones dicen todo lo contrario. ¿Quiere ver? ¿Ama usted a Dios? ¿Aman ustedes a Dios? Ahora, las acciones que usted hace, no aquí en la iglesia, porque aquí en la iglesia todos con areola, todo, sí, ¿verdad? Casi ángeles, pero ¿y en la casa? ¿En el trabajo? Cuando nadie te ve, en el teléfono, esclavo a las redes sociales, cuando nadie te ve, cuando nadie te observa, pero Dios sí te ve, porque los ojos de Dios están puestos sobre nuestra vida las 24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces dice, y que me ames, y luego añade, con toda tu mente. O sea, usted puede amar de palabra, pero la mayoría de las infidelidades se dan cuando usted menos se da cuenta, porque usted cree que esa persona le ama, que esa persona le quiere, porque está ahí, se lo dice de palabra, pero cuando viene la infidelidad, su acción demostró todo lo contrario. Eso es lo que va a estar tratando el texto en Miqueas. No solamente dice que me ames con toda tu mente, sino luego le dice que me ames con todo tu corazón. Porque lo que más duele en la vida es cuando nos hacen un daño emocional. ¿Alguna vez le han hecho un daño emocional a usted? Que le ha dolido en su corazón. Y algunos están así en la actualidad. Y así iniciamos el 2020. Entonces luego le dice Dios que me ames con toda tu mente y con todo tu corazón. Y luego le dice, y me sirvas. Y me sirvas. Ahora, servirle a Dios en ese contexto no es estar atado los 365 días en un culto. Porque usted puede venir los 365 días a la iglesia y aún así ir al infierno. No tiene nada que ver. Usted puede ser un religioso de alta calidad y aún así estar condenado. Que me sirvas en el texto está hablando literalmente de este libro. Por eso dice, y que guarde mi mandamiento. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Enséñamela pues. No me lo, es que aquí no es de palabra. Aquí es de demostrar, no el teléfono. El teléfono no, su Biblia. Y luego le dice, y que me sirvas con la palabra. Que me sirvas leyendo la escritura. Que me sirvas dedicándole tiempo a la palabra. Y entonces dice, prosperarás. Pero nosotros queremos la prosperidad sin dedicarle tiempo a la palabra. Sabemos más del fútbol, sabemos más de los equipos de fútbol. Hoy ya no son novelas, ahora como los tiempos van cambiando, también las novelas van cambiando. Ahora estoy viendo la serie. Ya no son novelas, son series. Pero la palabra sigue siendo la misma. Y los descuidados seguimos siendo nosotros mismos. Entonces, ojo con lo que viene. Más adelante, 200 años más adelante, surge un texto que usted y yo conocemos en Josué. Josué viene y dice, y en este libro meditarás de día y de noche, y será tu delicia, y entonces prosperarás, y todo lo que hagas
Pero tienes que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Entonces viene Dios y advierte al pueblo, como yo le estoy advirtiendo a usted. Porque usted quiere bendición, usted quiere sanidad, usted quiere Jehová Jireh, mi proveedor, usted quiere Jehová Shalom, que venga la paz, usted quiere Jehová Shaddai, el que me amamanta, el que me sustenta, usted quiere todo, Jehová Rafa, el que me sana. Sí, está bueno. Qué bueno. Pero me interesa más usted como cristiano lo que debe de hacer. Porque lo que usted debe de hacer es lo que puede cambiar este 2020. No es su economía, sino su vida espiritual. Entonces ya en Miqueas, ya, vamos a Miqueas y entendamos lo que dice Miqueas. Ahí hay un pequeño detalle, hay una palabrita ahí. Estos son los profetas del siglo VIII, pero ahí Miqueas expresa una palabra. Dice que Jehová tiene y usted subrayela ahí, tiene un pleito. ¿Ya? ¿No dice así? ¿Ah? ¿Qué dice? Verso 2, ¿qué dice? Oíd montes, que son los testigos, y fuertes cimientos de la tierra. ¿Y qué dice? ¿El pleito de quién? Porque Jehová tiene ¿qué? Pues, oiga eso. No, discúlpeme. Aquí a Dios está molesto. Y es probable que en esta mañana estemos aquí sentados y que Dios esté molesto con usted. Voy a repetir. Es probable que estemos en esta mañana sentados, hemos cantado, hemos adorado a Dios, pero es probable que Dios esté molesto con usted. Y quizás tiene años de venir molesto con usted. Y quizás por eso Dios no escucha su oración. Por eso usted no la mira, que no ha salido de una cuando ya le vino la otra. Y solo vive de prueba en prueba. Y muchas veces como cristianos decimos, no hermano, Dios sabe que su prueba y ya va a venir la bendición. No le va a venir la bendición porque Dios está molesto con usted. Hay una razón del por qué está molesto. Y Miqueas nos va a hablar de 3 cosas que el pueblo de Israel estaba haciendo y que habían molestado a Dios. La primera razón del por qué Dios tiene pleito con Israel es que el pueblo de Israel había hecho alianza con sus enemigos. Oiga, ¿qué había hecho Israel? Alianza con sus enemigos. Por eso cuando usted lee todo el libro de Josué, lo que Dios va prohibiendo a Israel es: no te juntes con los enemigos, no te postres ante sus dioses, ni tan siquiera te cases con las mujeres de ellos. Apártate, porque la alianza no es con ellos, la alianza es entre tú y Dios. Pero el pueblo de Israel estaba en su apogeo, lo tenía todo. Y creían que Dios iba a aguantarlos todo el tiempo por lo que estaban haciendo. Creían de que Dios los iba a seguir bendiciendo con sus estilos de vida. Y lentamente comenzaron a hacer alianza con sus enemigos. Ahora quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Quiénes son sus enemigos? Por ahí dijo alguien, ¿qué es el enemigo? El pecado. Ahora, por un momento hablemos del pecado. Hablemos por un momento de esos detalles, como le dije, que muchas veces pasan por desapercibido, como lo es la pornografía, de lo cual tú te alienígenas con ello, ¿verdad? O sea, te haces de la otra tierra. No, no es conmigo, pero Dios te está viendo. Hablemos un poquito de esas cuestiones como las que el mundo ofrece, que aparentemente son buenas, pero que terminamos nosotros diciendo, no, yo no soy yo. Y en la oscuridad, cuando nadie nos ve, lo practicamos. Hablemos un poquito de la televisión. Sí, qué bueno. Le dedico 3, 4, 5 horas viendo tele al día y 5 minutos para leer la Biblia. Es más, algunos agarramos la Biblia y solo nos acordamos de leer la Biblia cuando venimos a la iglesia. Eso significa que lo que hemos hecho es alienarnos más con el mundo y comenzamos a parecernos más como el mundo. Hablemos por un momento de nuestro vocabulario. ¿Dice usted malas palabras? No me lo diga. Se me salen. No, es lo que anda en su corazón. Porque de la abundancia, ¿qué es lo que habla?
Si usted dice malas palabras, no es porque se le salió, es por lo que usted controla en su corazón. Los tipos de amistades que tenemos. ¿Qué clase de amigos tú tienes, señorita? ¿Qué clase de novio tienes tú? ¿El que te invita a acostarte? ¿El que te dice que te baja el sol, la luna y las estrellas y también te lleva a un motel? ¿Y luego juega con tus sentimientos y te deja como trapo de inmundicia? ¿Es eso lo que tú quieres? Pero lastimosamente seguimos alienándonos más con el mundo y seguimos pareciéndonos más al mundo. Hablamos como el mundo, pensamos como el mundo, actuamos como el mundo. ¿Y qué evidencia de cristianos estamos teniendo? Entonces, eso es lo que estaba pasando con Israel. Israel de repente comenzó a hacerse amigo del mundo. Y dice Santiago, el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pero ¿cuántos quieren bendición de Dios? ¿Cuántos quieren prosperidad de Dios? ¿Y tu amigo quién es? ¿A quién te parece más? Y eso estaba molesto Dios. Estaba enfadado. ¿Por qué? Porque cuando nos alejamos de Dios, cuando comenzamos a apartarnos de Dios, es cuando hemos dejado de escudriñar la palabra de Dios. Es el segundo punto. Por eso le dije que es importante y me sirvas. Aquí ve, servir es guardar su palabra. Bueno, es más, por cuestiones de tiempo, vamos a ir a Deuteronomio, no pierda Miqueas. Gracias. Vamos a ir a Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 28 y no vaya a perder Miqueas. Entonces, en primer lugar, Dios estaba molesto porque el pueblo de Israel había hecho una alianza con sus enemigos. ¿Quiénes son sus amigos? Eso es lo primero. ¿Lo tiene? Vamos al capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. ¿Ya? ¿Lo tiene? Y vamos a leer el verso 15. Es uno de mis capítulos favoritos en toda la Biblia. ¿Lo tiene? Vamos a leer, verso 15. Pero acontecerá, iglesia, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas y te alcanzarán, y maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Verso 22. Jehová te herirá, ahí vienen las enfermedades, de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezca. ¿Por qué Dios hace que todo esto pase? Por una sola razón: cuando nos olvidamos de su palabra. Cuando nos olvidamos de su palabra es porque nos estamos pareciendo más al mundo. Cuando nos olvidamos de su palabra es porque nos estamos convirtiendo en más amigos del mundo. Y por eso es que no vienes de una ni sales a la otra y ya tenés como 20 problemas y vas iniciando el año y los problemas siguen porque no te has dado cuenta que Dios está molesto contigo. Y usted dirá: pastor, pero si yo voy a la iglesia, pastor, pero si yo sirvo. Ya le voy a explicar. Pero aquí no estamos hablando de la iglesia ni de venir a la iglesia. Aquí estamos hablando de condición espiritual. Ya le dije que usted puede venir los 366 días, porque este año es bisiesto. Los 366 días del año, usted puede estar metido aquí y hacer la casa aquí adentro. Y eso no va a cambiar su condición. Porque este es un problema espiritual. Entonces Dios estaba molesto. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de su palabra. Y cuando nos olvidamos de su palabra, nos acarreamos consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando nos olvidamos de su palabra, en primer lugar les dije, es porque nos hemos vuelto amigos del mundo. Y el mundo es nuestro enemigo.
El mundo no desea nada bueno para ti. El mundo quiere destruir tu matrimonio. El mundo quiere destruir tu hogar. El mundo quiere destruir a tus hijos. El mundo quiere destruir tu negocio. Porque el mundo y todo lo que hay en el mundo y sus deseos te van a destruir. Por eso dice que simplemente somos peregrinos y extranjeros. Así que mientras vivamos en la tierra, nuestro amigo y nuestro aliado no es el mundo. Nuestro amigo y nuestro aliado es Dios. Él es nuestro amigo, Él es nuestro aliado. Pero Israel no entendía y Dios estaba molesto porque habían hecho alianza con el mundo y de repente comenzaron a olvidarse de su palabra. Ahora, qué lindo es que usted inicie este año, pero más escudriñando su palabra. Menos fútbol, más palabra. Menos novela, más palabra. Tercer lugar, vamos, regresemos a Miqueas. ¿Ya? Entonces, aquí viene el tercer problema, que es el que más agudo y es donde la mayoría de las iglesias se encuentran hoy en la actualidad. El tercer problema. El primero le dije que ellos habían hecho alianza ¿con qué? Con el mundo. Número 2, le dije que ellos se habían olvidado de la palabra de Dios. Se habían olvidado de la ley. Ahí van 2. La tercera, ¿qué pasa cuando yo me echo amigo del mundo? ¿Qué pasa cuando yo me olvido de su palabra y siempre sigo viniendo a la iglesia? A eso se le llama sincretismo religioso. ¿Ya? Sincretismo religioso. O otros autores le llaman el culto errado a Dios. Y es donde la mayoría de las iglesias en el mundo hemos caído. Mire lo que dice el verso 6. ¿Lo tiene? Capítulo 6, verso 6 de Miqueas. Aquí viene. Día domingo dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con qué adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Verso 7, ¿qué dice? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Quiero detenerme por un momento en esas dos cosas, porque a eso se le llama sincretismo religioso. Cuando usted y yo hipócritamente venimos a la casa de Dios, y como lo va a decir allá uno de los salmos, ¿quién habitará en tu templo? ¿Quién subirá al monte a adorar? Y luego da la respuesta: solamente el de manos limpias y un corazón puro. ¿Cómo pretendemos venir a adorar a Dios si ni tan siquiera estamos haciendo el mínimo esfuerzo por cambiar nuestras actitudes, por cambiar nuestros temperamentos o por tratar de erradicar el pecado que ha gobernado nuestra vida? ¿Cómo pretendemos venir a adorar a Dios? Como lo va a decir Santiago, con la misma boca que bendecimos, la misma boca que maldecimos. ¿Cómo pretendemos venir a adorar a Dios teniendo 2 hogares? ¿Cómo pretendemos venir a adorar a Dios si no hemos dejado de fornicar? ¿Cómo pretendemos venir ante Dios? Y por eso el autor dice: ¿cómo me voy a presentar ante Dios? Y le voy a decir: vaya Dios, aquí vengo a adorarte, y lloro, levanto mis manos, canto y alabo. Y Dios me está diciendo: ¿no te das cuenta, hijo, que por más que llores, por más que levantes la mano, no has cambiado tu pecado? Y creemos que no, y esta es la forma humana de nosotros que erradamente se ha predicado por muchos años. No, es que Dios sabe que somos humanos y que somos carnales y que Dios nos entiende. Y 20 años con el mismo pecado, ya no has nacido de Dios. Eres cualquier cosa menos cristiano. Disculpe que sea tan duro, pero es lo que el texto nos va a decir. Por eso es importante que en año 2020 cambiemos, no de venir a la iglesia, sino que cambiemos nuestra vida espiritual. Porque es probable que podemos seguir cantando y alabando a Dios y Dios dirá: ¿y usted cree que yo me voy a agradar de lo que usted hace? Por eso en el verso 8, miren lo que dice:
oh hombre, ¿qué es lo que dice? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? Lo mismo que dice Deuteronomio 10:12 que leímos. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es lo único que Dios te pide. Puedes venir los 366 días del año, cantar muy lindo, predicar muy lindo, traer la Biblia, pero si no cambiamos nuestros estilos de vida, Dios no dejará de seguir molesto con nosotros. Y yo no quiero que Dios se moleste conmigo. Entonces, ¿a cuánto le gusta que sus hijos estén empleitados con usted como papá? ¿Que no le gusta? No le gusta, ¿verdad? Yo tengo 2 hijas. Mi hija Madison tiene 7 años y mi otra hija tiene 1 año. Y mi hija de 7 años es buxa, igual que la mamá. En buxa la cipote. Pero ella sabe, a mí me enseñaron desde pequeño, mi papá es pastor, él tiene 39 años de ser pastor para cumplir mi papá. A mí me enseñaron que a la tercera vez me caía. Entonces yo a Madison le digo, voy a contar hasta 3 a la primera. Y ella sabe que cuando ella se levanta y va a hacer las cosas. Ya la advertí, ya la aconsejé desde pequeño. Pero usted desde chiquito, ay, déjalo, está chiquito. Y la abuela, ¿verdad? Ay, déjalo, hija, que está chiquito. Cría cuervos y te sacarán los ojos. Entonces, es lo que Dios está haciendo. Y Miqueas se da cuenta de cómo Israel comenzó a alejarse de Dios haciendo alianzas con el mundo. Miqueas se da cuenta que Israel no solamente se comenzó a alejar de Dios haciendo alianzas con el mundo, sino que entre más se alejaba de Dios, menos tiempo le dedicaba a la palabra de Dios. Y de repente se dio cuenta que mientras menos tiempo le dedicaba a la palabra de Dios, ellos seguían cumpliendo el mismo rito. Ay, vamos el domingo a la iglesia, vamos el lunes a la iglesia, vamos el martes a la iglesia. Y ahí iban presentando sacrificios ante Dios. Y ahí iban, pero de repente Dios se hastió. Lo que va a decir Isaías capítulo 1. Hastiado estoy de vuestras ofrendas y sacrificios. ¿Qué es lo que te pide? Obediencia. Por eso quiero que usted se autoexamine. Porque es probable que podamos venir a la iglesia, levantar las manos y aparentar ser buenos espirituales. Pero en nuestra vida y en nuestra relación, en nuestra vida cotidiana, es muy probable que dejemos mucho que desear y que Dios esté molesto con nosotros. Y no nos hemos dado cuenta que las bendiciones no han llegado, no porque Dios no quiera, sino porque nosotros mismos hemos sido piedra de tropiezo. Y no solamente eso, pero por cuestiones de tiempo, siempre hay una palabra de esperanza. Yo no sé en qué condición usted está acá. Le voy a decir más o menos cómo era yo, siendo hijo de un pastor. Yo me fui a estudiar a Estados Unidos en 1999. Allá estudié, ahí hice toda mi carrera allá. Y de repente, siendo hijo de pastor, mientras mi papá predicaba acá, yo andaba tomando, fumaba, me drogaba. ¿Qué no hacía yo? Y de repente venía al país y como me gustaba tocar el teclado, tocaba el teclado, cantaba, ministraba, la gente lloraba, pero después del culto me iba a fornicar. ¿Qué no hacía? Hasta que de repente me cayó una enfermedad. Porque Dios es el que toma por hijo. Y usted dice, no, hombre, si a mí no me pasa, no es hijo. No, si Dios no me hace nada, tiene misericordia, si aquí estoy, ahí voy luchando con el pecado, y voy luchando, y no está luchando. No, y no me pasa nada. No, es que no es hijo. Porque si fuera hijo, lo van a disciplinar. Y así pasé yo varios años, cantando, ministrando, predicando. Y después de hacer todo lo que le decía, la gente lloraba. Y después me iban a motelar, me iba para Estados Unidos a hacer desastre. Hasta que de repente Dios, con una enfermedad de cáncer a los 17 años. ¿Ya? Pero ahí es donde viene, cuando usted ya está entre la espada y la pared y usted sabe que usted ha hecho todo lo contrario a lo que Dios le pidió. Porque esta mañana ese es el desafío. El desafío no es mío, viene de la palabra de Dios, lo que Dios espera de usted. ¿Cuántos quieren cambiar su condición?
Porque Dios quiere darnos. Y ahí viene la esperanza. Y es lo que va a hacer en el capítulo 7, que es donde en realidad está, porque todo lo que le he dicho es la introducción al capítulo 7. Y en el capítulo 7 es en realidad el mensaje que yo quería predicarles. Pero vamos a ver cuestiones puntuales rápido. Verso 8. ¿Lo tiene? ¿Ya? ¿Qué dice el verso 8? Capítulo 7 de Miqueas. Tú, enemiga mía. Está hablando de los enemigos. No te alegres de mí. ¿Por qué, iglesia? Aunque caí, ¿qué pasa? No le oigo. ¿Qué pasará? ¿Qué vamos a hacer en este domingo? Aunque more en tinieblas. Primero quiero que entienda que si en esta mañana nosotros nos arrepentimos y nos humillamos y en realidad volvemos a Dios genuinamente, no de palabra, sino de una actitud correcta de humillación, entonces dice, aunque me caí, tengo un Dios que en esta mañana está dispuesto a levantarme. Si estuve en tinieblas, hay un Dios que quiere llevarme a su luz. ¿Cuántos quieren ir a la luz de Dios? ¿Cuántos quieren que Dios los levante? Pero entonces hay que volver a los caminos correctos de Dios. Hay que amarlo, respetarlo. Hay que hacer lo que dice Deuteronomio 10:12. Pero no solamente me levantará. Verso 9, miren lo que dice. La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz y entonces veré su justicia. ¿Reconoció su error? ¿Reconoce usted su pecado? ¿Reconoce usted su error? Entonces la pregunta es, ¿está dispuesto a cambiar su pecado? ¿Está dispuesto a cambiar su error? ¿Sabe lo que le dije yo estando en Estados Unidos? Le dije yo, Dios, o me sanás o prefiero morirme. Estaba mal. Tenía un cáncer que da 1 en millones. Se llama linfoma maligno no Hodgkin. No hay sobrevivientes, son pocos. Un cáncer difícil. Acabamos de enterrar a una señorita de 32 años de ese cáncer, que en cuestión de 2 meses, murió. 32 años. Dejó un niño de 4 años y un niño de 4 y una niña de 3 meses. Lo acabamos de enterrar. No se dio cuenta, en el embarazo descubrieron que tenía esos ganglios que le habían crecido y le habían crecido acá y le hicieron el diagnóstico el viernes hicieron el diagnóstico, salió que tenía positivo cáncer, de ese cáncer que le estoy hablando, y ya el lunes la enterramos. Así ve, con 3 meses de embarazo. Perdón, con 3 meses la niña que dejó embarazada. Las cosas cambian de la noche a la mañana. Viene Dios y dice, reconoce tu pecado, reconoce que estás mal, reconoce que tu matrimonio está mal, reconoce que tu relación con Dios está mal, reconoce que ese pecado no lo podrás dejar en tus propias fuerzas, reconócelo porque yo te levantaré, pero debes de reconocer tu error. Verso 11. ¿Qué dice? Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. Oiga, ¿cuántos quieren que Dios edifique nuestros muros? ¿Para qué es un muro? Para protección. Y Dios quiere protegernos en este 2020. Quiere guardar a nuestra familia, guardar a nuestro matrimonio, guardar a nuestros hijos. Él quiere edificar sus muros. Y no solamente se extenderán los límites, habrá más bendición. Pero aquí van lo que más, y con esto quiero terminar. Verso 18. Ahí bien. Verso 18. ¿Lo leemos? ¿Qué dice? Que Dios como tú, que perdona mi maldad y olvide el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre, porque se deleita en Él volverá a tener. Oiga lo que dice, puede leerlo conmigo. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Pero está dispuesto usted a arrepentirse? Entonces cambiemos la actitud. No nos hagamos más amigos del mundo, hagámonos más amigos de Dios. Número 2, ya no le dedique tanto tiempo. Mire, yo desde chiquito, para poder comer en mi casa, leíamos la Biblia 3 veces al día.
Mi papá en la mañana, vaya todos, mis dos hermanas mayores, vamos a leer la Biblia antes de comer. En la mediodía, vamos a leer la Biblia antes de comer. En la noche, antes de comer, leer la Biblia. 3 veces al día. Mi papá se sentaba y nos vaya, hijo, vení, te voy a predicar el sermón que voy a predicar. Yo escuchaba los sermones de mi papá 2, 3 veces a la semana, lo que él iba a predicar. Pero ¿sabe qué? Y esto será tu delicia, y en ella meditarás de día y de noche, y entonces prosperarás. Hoy la gente dice, no, es que el pastor, que no. Esta es mi delicia. Por eso estoy como estoy, porque no soy yo, es la palabra de Dios que se cumple. Entonces, no nos hagamos amigos del mundo, hagámonos amigos de Dios. Número 2, en vez de estar invirtiendo tiempo en películas, en redes sociales, que ese es otro tema, mejor dediquémosle tiempo a la palabra de Dios. Y tercero, cuando vengamos a la iglesia, no vengamos por compromiso. Vamos a la iglesia, vamos pues. No. Cuando venga a la iglesia, oiga lo que dice: hastiado estoy de vuestras fiestas solemnes. Obediencia quiero y no sacrificio. Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos con la actitud: Señor, te agradezco porque tú me levantarás, porque tú edificarás mis muros, porque tú extenderás mis límites, porque tú perdonas mi pecado y nunca más te acordarás de él. Cuando vengamos a la casa, vengamos con un corazón contrito y humillado, que de eso Dios no lo rechaza. Vamos a orar en esta hora. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.